Muy buenas, queridos seguidores. En alguna ocasión hemos hablado de América que es desconocida a través de los conquistadores indios, negros y mestizos. Hemos hecho varios programas acerca de los conquistadores y las cofradías de africanos en América y resaltando esa historia de los conquistadores mestizos nos centramos en un personaje que es interesantísimo como es Francisco Fajardo, conquistador mestizo de Venezuela y que no es un caso aislado, más bien Fajardo pues ofrece un arquetipo para seguir todo un camino histórico que continuó durante todo el siglo XVI. Bueno, en la América del Norte, como bien nos enseña Jorge García Ruiz, que ahora está de gira por España y le mandamos un abrazo, pues en toda la América del Norte este arquetipo y este modelo continuó hasta principios del siglo XIX. Y por supuesto con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube. Y sí, vamos a estar hablando de este conquistador mestizo, Francisco Fajardo, ¿no? Por cierto, es una recomendación que nos hizo un seguidor de Venezuela Provincial, General Venezuela se llama, le mandamos un saludo. Y hay que decirlo, Antonio, cuando nos imaginamos a los conquistadores pensamos en españoles, nada más, ¿no? A los españoles Pero nada europeos. más lejos de la realidad. La mayoría de estas huestes fueron compuestas en un 95% por indígenas. Las alianzas entre indios y españoles fueron constantes y muy habituales, y la conquista, hay que decirlo, habría sido imposible sin la ayuda de los nativos. Y un gran ejemplo de esto son los indios guayqueríes, ¿no? De lo que es la isla de Margarita y algunas zonas costeras del actual estado Sucre en Venezuela, y eran aliados de los españoles en la conquista de tierra firme. Una prueba es el matrimonio entre la cacica guayquerí Isabel y el gallego Francisco Fajardo el Viejo. De esta unión nacerá uno de los más célebres conquistadores mestizos de Venezuela, Francisco Fajardo, ¿no? Sí, que además se hizo famoso hace poco, por desgracia era un personaje muy olvidado, pero que Nicolás Maduro, ¿no? En fin, en su sempiterna sabiduría, válganos la ironía, pues le negó una autopista que es muy famosa en Venezuela, la autopista Francisco Fajardo. Y entonces eso lo que ha hecho es que mucha gente se interese en la figura de Francisco Fajardo. Es decir, Chávez consiguió con sus estupideces pues que mucha gente ya empezara a cuestionar a Bolívar. Bueno, pues Maduro ha conseguido que muchos empiecen a decir, oye, ¿quién fue Francisco Fajardo? Que le han quitado el nombre a una famosa autopista, ¿no? En Venezuela. Y como digo, y como tú bien dices, por ejemplo, y eso sabes que lo dice también la comunicadora ecuatoriana, comunicadora y pedagoga ecuatoriana Mamela Fiallo, que realmente los españoles o los hispanos en general somos hijos del pacto, de la alianza. Francisco Fajardo es hijo de gallego y de no me va a salir, no, Guayquerí, además era bisnieto del cacique Charaima, pues Uh -huh. simplifica a la perfección cómo se va a desarrollar Venezuela en particular y América Española en general. Es más, atendiendo a lo que dice Jorge García Ruiz, muchas veces en determinados documentos nos encontramos con que fulano de tal es español. Y la palabra español no siempre denota al español europeo, sino que español muchas veces es sinónimo, si lo queremos decir así, de hispanizar. Por ejemplo, los indios norteamericanos que estaban asimilados a los poblados y a las misiones, pues hay documentos que aparecen como españoles. Incluso muchos de esos españoles eran mulatos o eran mestizos, bueno, y no digamos criollos. O sea, Uh no -huh. digamos, por ejemplo, el caso de Hernandarias Saavedra en el Río de la Plata también en este siglo, 16. Entonces, si no hubiera habido esa población criolla, mestiza, por supuesto esos pactos con los indígenas, y esa cantidad de negros que no fueron esclavos, sino que muchos fueron negros libres y que se mezclan también con esa población, la América española no se entendería, pero ni la misma España tampoco se entiende en su recorrido histórico. Sí, bueno, como tú bien señalas, ¿no? Francisco Fajardo puede ser un ejemplo de eso que señala Jorge Luis García, ¿no? Es un hispanizado porque es la unión de las dos culturas, ¿no? Tanto del español como del indígena. Y hay que decirlo, la historiografía oficial venezolana pues ha ignorado mucho esto, ¿no?
Siempre se le suele achacar en algunas partes como español simplemente, y no, es un mestizo, ¿no? Y también la Bueno, historiografía o oficial un venezolana español. ha ignorado que una de las mujeres más importantes en el proceso de conquista del actual territorio venezolano es sin duda la cacica Isabel, ¿no? Isabel de Fajardo, la India Guayquerí, de Margarita, como tú bien dijiste, hija del cacique Charamaya y nieta de Charaima, ¿no? Los cuales moraban en la costa central del litoral entre Burburata y la costa de Maya, ¿no? Y la cacique Isabel contrajo nupcias con el teniente gobernador de la isla de Margarita, que era Francisco Fajardo el Viejo, como dije anteriormente, y algunos historiadores, Antonio, sin base documental, la refieren como una simple concubina, ¿no? Y es totalmente falso. Lo cierto es que entre 1524 y 1528, con este teniente gobernador tuvo a su primer hijo, ¿no? El severo conquistador mestizo Francisco Fajardo, que hay que decirlo, nace en la isla de Margarita, y Fajardo era bilingüe, ¿no? O sea, manejaba las lenguas indígenas y el español, y desde allí, desde Margarita, organizó viajes en piraguas de exploración a tierra firme, y el primero fue en abril de 1555, y la cacique Isabel facilitará a su hijo unos 100 guerreros guayqueríes para la conquista de la costa central de tierra firme, siendo el más importante el que concluyó con la fundación del Hato San Francisco en el Valle de Caracas, ¿no? Francisco Fajardo estableció 7 años antes un asentamiento en la zona que más tarde Juan Rodríguez Suárez convertiría en la villa de San Francisco, ¿no? Que es la que don Diego de Lozada en 1567, la que se considerará como Santiago de León de Caracas, ¿no? La fundación de Diego de Lozada. Claro, él sigue lo que es la penetración española en Venezuela, que empieza en el Caribe. La isla de Margarita es un punto muy importante, es una constante conexión además con Santo Domingo. Pero Francisco Fajardo no se queda ahí. Francisco Fajardo, aparte por supuesto de conquistar, o sea, o no aparte, sino que el conquistador en su idea siempre llevaba la idea del poblamiento. Por tanto, estamos hablando que es un precursor de Caracas y también tiene un papel muy importante en la fundación de la Villa del Collado. Es decir, que estamos hablando de un líder que va avanzando terreno, le va ganando terreno a lo que es la costa firme o la tierra firme, como se llama en principio a Venezuela, y también es introductor de ganado, es decir, claro, estamos hablando de una zona estratégica porque en buena parte de ese ganado que llega desde la Andalucía Atlántica al Caribe se va introduciendo en el continente a través de Venezuela. Esa conexión que tiene Venezuela con el Caribe y que en la época de la monarquía española, pues durante 300 años va a ser muy claro. Entonces, Francisco Fajardo pues, es un hombre un poco polifacético, porque sí, bueno, tiene su labor militar, pero también tiene su labor de gobernante, y en una época complicada, y además en un terreno complicado. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Por cierto, la primera, digamos, corrida de toros que se realizó en el continente americano de tierra firme fue, o lo que podría considerarse tierra firme, fue la isla de Cubagua, aunque es una isla, ¿no? Pero pertenece a Venezuela. Pero bueno, hay que Y de hecho, decirlo, en su padre tuvo 1557, vinculación con Cubagua, ¿no? Su padre, Fajardo el Viejo, tuvo vinculación con Cubagua y con el tema de las perlas y demás de la zona. sí, correcto, porque acordémonos que la isla de Cubagua fue el primer asentamiento español en lo que es la actual Venezuela, que la isla de Cubagua es vecina, ¿no? De la isla de Margarita, y ahí se explotó toda la actividad perlífera, ¿no? Y lamentablemente pues un maremoto y también varios ataques de corsarios enemigos de la corona española hicieron que la ciudad de Nueva Cádiz en Cubagua pues desapareciera, ¿no? Y sus vecinos se mudaron posteriormente a la isla de Margarita, ¿no? Que es la isla vecina, que sí tenía mejores recursos de agua, porque Cubagua era una isla desierta donde no había agua, y Margarita sí poseía agua potable, madera y otros recursos. Era más fácil asentarse en aquella isla. Pero bueno, continuando hablando de Fajardo, de Francisco, para 1557 Isabel acompañó a su hijo como embajadora en este proceso de pacificación para atraer a las tribus aliadas, ¿no? Siendo recibida con honores por sus parientes indígenas en la costa central de Venezuela, como el cacique Naiguatá, ¿no?
Y en 1558, según el cronista criollo José Oviedo Ibáñez, Isabel esperará a su hijo en el Panecillo, ¿no? Lo que sería hoy cercano a Chuspa, ¿no? Ujú. Mientras este estaba de viaje en Borburate y el Tocuyo buscando autorización para conquistar nuevos territorios. Y ella morirá tras el envenenamiento de los pozos, ¿no? Por parte del cacique paisana, quien tenía aterrorizado a los habitantes desplazados de la zona, y Fajardo posteriormente lo capturó y lo justició, ¿no? Y luego vino una rebelión indígena obligando a Fajardo a escapar a la isla de Margarita, ¿no? Y el año siguiente, Antonio, el gobernador Gutiérrez de la Peña lo nombró teniente gobernador del litoral entre Borburate y Macarapana, ¿no? Y Ujú. como tú bien dijiste antes, pues tuvo una labor grandiosa en la fundación de poblados, ¿no? Desde el actual Estado Vargas hasta el oriente. Y hay que decirlo, tuvo que reprimir diversas insurrecciones indígenas, entre ellas las encabezadas por el cacique paisana, como dije anteriormente, y descubre minas de oro en Caraballeda, causando conflictos entre ellas el gobernador Pablo Collado, debido a la posesión de estas minas, ordenando su destitución, ¿no? Hecho que más adelante le costaría la muerte, ¿no? Curioso porque, por ejemplo, su padre, Ardo el Viejo, estamos hablando, siempre se decía que fue mejor militar que administrador o gobernante, por así decirlo. El padre tuvo problemas con la justicia, incluso regresa a Europa y al final Fajardo, que tiene una... Claro, Fajardo es un arquetipo, o sea, él encarna por una vida al servicio, pues, tanto militar como gobernante, y conforme va avanzando, al final tiene un episodio muy, muy triste, así, al final mismo de su vida, eh, después de una vida pues entregada, ¿no? Fue una vida de entrega, de servicio. Lo que pasa es que claro, también fue una vida, muchas complicaciones, con muchas contradicciones, en muchos sitios extremas. Quiero decir, no toda la América española es igual. Hay zonas donde los españoles hacen pactos o hacen alianzas, como otras veces, por ejemplo, lo hemos visto con el Capitán Perú, las alianzas que se hacen en los Andes, o incluso la alianza tan fructífera en la Nueva España con los tlaxcaltecas, ¿no? Pero en el Caribe y en otras partes, o por ejemplo los Apaches, ¿no? Que fue una guerra sin cuartel que nunca terminó. Pues en Venezuela, sobre todo los primeros años, fueron años muy duros. Y claro, lo que se dice siempre, Emilio, que no, que los españoles permitían los abusos, no castigaban, más bien fue al contrario, más bien un exceso de estilo, eso te lo ves a lo largo y ancho de todas las documentaciones en América, muchas veces dio incluso gente que era inocente por ese exceso de estilo, sobre todo de protección a los indígenas. Sí, bueno, acordémonos que el actual territorio venezolano y las islas del Caribe estaban habitadas sobre todo por la etnia caribe, ¿no? De los indígenas caribes, que era una etnia muy guerrera y que practicaban el canibalismo, ¿no? O sea, no fue fácil poder pacificarlos en este proceso. Inclusive Fray Bartolomé de las Casas intentó la fundación del puerto de Perlas, en lo que es cercano a Cumaná, en 1515, si no me equivoco, y trató de hacer una fundación de ciudades y asentamientos de forma pacífica, ¿no? Sin militares, y al final eso fue un fracaso, porque los indios llegaron y asesinaron a todos los religiosos, ¿no? Que estaban Emilio, ahí. allá donde hubo una misión y prosperó y se pacificó fue gracias a que había lo que Jorge ya nos habla, por ejemplo, del presidio, es decir, de una guarnición, de presencia militar, que la presencia militar no siempre era de españoles europeos, también era de indios aliados, de mestizos, de mulatos, etcétera, ¿no? Pero si no había eso, era muy difícil de prosperar, claro, y Fajardo, nuestro personaje, se encuentra con esa realidad. Porque fíjate que, por ejemplo, muchos indios de las Antillas, que tenían procedencia venezolana, por así decirlo, ¿no? Pues también vivían en guerras entre ellos sin cuartel. Y entonces, en el territorio venezolano, que además es un territorio muchísimo más amplio, continental, pues la labor desde luego no fue fácil. No, para nada fue fácil, ¿no? De hecho, o sea, Francisco Fajardo toda su vida, pues buscando alianzas y también tratando de conquistar estos indios caribes que eran muy belicosos, no le fue fácil la labor, ¿no? Pero bueno, continuando un poco sobre la vida de Francisco Fajardo, habíamos quedado anteriormente que había descubierto las minas de oro en Caraballeda y que causó un conflicto entre él y el gobernador Pablo Collado debido a la posesión, ¿no?
Ujú. y después regresa a Margarita después de que fue destituido de su cargo, y de Margarita pues va a Cumaná haciendo frente a una insurrección de algunos indígenas, y esto provoca después su ida de nuevo a Margarita, pero en 1564 vuelve a Cumaná y tenía lista, una lista con soldados y caballos y los bastimentos necesarios para organizar una nueva expedición de conquista en tierra firme, pero en Cumaná fue apresado por el Justicia Mayor Alonso Cobos, quien lo sometió, ¿no? A un juicio sumario y lo ahorcó, pero hay que decirlo, los margariteños o los indígenas guayqueríes resolvieron vergar la muerte de Francisco Fajardo, y encabezados por el Justicia Mayor de la isla, Pedro de Viedma, atravesaron el mar desde Margarita hasta Cumaná y prendieron a Cobos y lo trasladaron a Margarita, donde fue juzgado su causa, ¿no? Y condenado a muerte después, posteriormente, por la Real Audiencia de Santo Domingo, donde fue ahorcado y dividido en cuartos, ¿no? O sea, bastante terrible cómo termina la vida de Fajardo y también la de su villano justiciero, eh, gracias a la acción de la Real Audiencia de Santo Domingo. Y fíjate, Emilio, que años antes, ahora que tú hablabas del collado, cuando Fajardo se descubren aquellas minas, ¿no?, de oro en la zona, pues lo intenta, hay un, en fin, el mismo Collado lo intenta relevar, el mismo Pedro Miranda lo pone preso, pero la justicia le dio la razón en esa ocasión a Francisco Fajardo. Y al final se la acabaron dando también. O sea, pero ya antes él había tenido un episodio ahí complicado donde había salido ganando. Pues sí, con esto muchas veces digo que si no, si la justicia española no defendía los mestizos, no defendía a los indígenas. Y muchas veces, por exceso de celo, precisamente pasaban estas cosas. ¿Por qué? Porque lo peor era que te denunciaran por abuso a los indios, porque aquí se paralizaba todo. Y eso fue en parte lo que le pasa al final a Francisco Fajardo, que lo acusan injustamente y tiene, en fin. Pero en el caso de las minas que se encuentran en el Collado, a Francisco Fajardo la justicia le dio la razón. Sí, hay que decirlo, la justicia española en este caso lo trató como un español más, ¿no? Uh -huh. A pesar de ser mestizo y en contra de otros españoles que venían de la península, le da la razón a Francisco Fajardo. Pero bueno, hay que decirlo, Francisco Fajardo es un hombre que representó lo mejor de ambas razas, ¿no? Y como tú bien dijiste al principio de este podcast, Antonio, cuando Nicolás Maduro en el año 2020 declaró que Francisco Fajardo era un genocida y mandó a quitar su nombre de la principal autopista de Caracas, que era Francisco Fajardo, y hay que decirlo, o sea, Francisco Fajardo como un genocida es defendido y vengado por los indígenas cuando fue ejecutado, ¿no? Que los indios, los guayqueríes de Margarita fueron a buscar a su ejecutor en Cumaná y tratar de hacer justicia. Esta, hay que decirlo, esta reacción no la genera un malvado y menos un genocida, ¿no? O Y sea, además tenía sangre de cacique Guayquerí. O sea, ¿de qué está hablando genocidio si él mismo llevaba esa sangre? Es que yo creo que Maduro, sinceramente, conociendo a un triste y oscuro personaje, es que no sabe ni que su madre era pues, sangre de cacique, no de la zona. sí, yo creo que él pensará que es un español venido de la península y no, que va, o sea, es como de bien dije. Igual, caso parecido es el caso de Juan Doñate, que sí es verdad que Doñate vino a México, durísimo, hizo una, en fin, unas expediciones durísimas. No, Juan Doñate era americano. Doñate era un criollo casado con una mujer mestiza. Doñate no estaba recién llegado de la península. Es que son todos estos casos de criollos, mestizos, indígenas incluso, ¿no? Son una constante de norte a sur del continente americano. Por eso al final uno se da cuenta de lo parecidísima que es la América española. Yo me acuerdo muchas veces cuando, por ejemplo, los actores del Chavo del Ocho, ya que en paz descansen algunos, iban a cualquier país hispanoamericano, lo bien que conectaban, se sentían mexicanos, pero se entendía perfectamente en Colombia, en Argentina, en Venezuela, y aquí en España, que tardaron bastantes más años en emitirlo,
se entendió igual. ¿Por qué? Porque nuestro recorrido histórico ha sido similar a lo largo de los siglos. Y las influencias han sido tan grandes, incluso a nivel sanguíneo. Ahí está. Entonces, claro, Maduro diciendo que Francisco Fajardo era un genocida. ¿Qué genocida? Tenía sangre de cacique cualquiera. ¿De qué estamos hablando? No, es que hay mucha gente que no quiere entender, ¿no? Que los españoles durante la época virreinal fueron una gran minoría, o sea, no llegaban en muchos casos ni al 10% de la población en alguna zona del continente americano y que fue precisamente el componente indígena y luego mestizo quien llevó a cabo la expansión, ¿no?, de la monarquía hispánica por todo el continente americano, sobre todo en el siglo XVIII, en zonas como en Norteamérica o en el Cono Sur, pues la expansión la hicieron más que todos los mestizos, ¿no? Y los criollos, los mismos criollos, los hijos españoles que llevaban muchas generaciones naciendo en el continente americano, como es el caso de los famosos mal llamados libertadores, pues muchos de estos criollos pues participaron en las expansiones de la monarquía hispánica en el continente americano. Tenemos el caso de un peruano en las expediciones hasta lo que es hoy en día Alaska, ¿no? Claro, sí, el caso de Bodega y Cuadra, por cierto, que comparte, hablando de sangre compartida, comparte sangre con Miguel de la Cuadra Salcedo, que era el que organiza, un aventurero, otro arquetipo. Miguel de la Cuadra Salcedo, si hubiera nacido en el 16, imagínate, ¿no? Pues era es de la misma familia, Bodega y Cuadra, es de la misma familia que de la Cuadra Salcedo, que por cierto, tiene unos programas, Emilio, fantásticos. Tiene algunos programas con el músico y poeta peruano Nicomé de Santa Cruz, que son deliciosos, hablando de folclore, en fin, de todo lo que nos une. Y qué pena porque esos productos televisivos hayan desaparecido completamente de escena. Pero para que tú veas, Emilio, que cada vez que hablamos algo de historia siempre encontramos un elemento cercano. Hablamos de un peruano que se va al extremo, al Pacífico Noroeste, que negocia con los británicos los límites de la zona y resulta que era pariente, bueno, sí, era pariente o antes, o predecesor, por así decirlo, de Miguel de las Cuadras Salcedo. Y es que al final todo nos lleva a historias familiares, porque muchas veces se nos dice, claro, la colonización puritana anglosajona fue familiar, mientras que España solo enviaba hombres jóvenes solteros que además los sacaba de las cárceles. No, 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 la colonización española fue todavía más familiar que la anglosajona y además se hizo con pactos y alianzas. Y los que sí enviaban presos eran los ingleses. Lo que pasa es que sí es verdad que, por ejemplo, hay que reconocer que muchos irlandeses que llevaron presos a Australia o a lo mejor eran presos porque lo estaban matando de hambre y había robado una mazorca de maíz porque no podía más, ¿verdad? Pero que me vengo a referir que muchos estereotipos, o sea, Francisco Fajardo es un personaje histórico que rompe muchísimos estereotipos. Por eso al final siempre nos tenemos que acordar de Jorge, porque nuestra historia ni es negra ni es rosa. Una historia riquísima y no hace falta crearnos una propaganda rosa, sino ir a los hechos y a los personajes, como Fajardo, ¿no? En este caso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, la historia es de claroscuro, no es negra ni rosa, ¿no? Vemos en Francisco Fajardo, pues, un ejemplo de esto, ¿no? Y hay que decir algo, Antonio. Hay que rescatar la figura de Francisco Fajardo, ¿no? Como un verdadero conquistador, sobre todo en Venezuela, tienen que rescatarse esta figura, tratar de luchar contra aquellos que quieren borrar su historia, como el caso del chavismo con la autopista Francisco Fajardo, y tratar, ¿no?, de levantar incluso plazas y monumentos en nombre de Francisco Fajardo. Yo creo que es uno de los elementos de la hispanidad más importante que hay que decirlo, forma parte fundamental de la unión de ambos mundos. La autopista Francisco Fajardo, ahora que tú lo dices, le cambiaron de nombre, ¿no? Ahora creo que es la Gran Cacique lo diré, Emilio, Sí, Huaycaipuro, Guaycaipuro. creo. Sí, la cambiaron ahora a Huaycaipuro, pero como han tratado de hacer los chavistas, que cambian los nombres de todo y la gente sigue llamando las cosas por su anterior nombre, ¿no? Por Bueno, ejemplo, el eso Paseo te digo Colón de una Puerto cosa, La Cruz en Venezuela, la gente lo sigue llamando así y le cambiaron el nombre a Paseo de la Cruz y el Mar y así muchísimos que, ejemplos, ¿no? que te digo una cosa, a partir del siglo XIX, con todas las guerras civiles que hubo en España, también
hubo un montón de nombres de calle, luego la Segunda República, luego el franquismo, y la gente le siguió llamando por sus nombres tradicionales. O sea, que eso mucho me temo que es un mal que tenemos a ambas orillas del Atlántico y que, como bien dice Francisco Núñez del Arco, pues se exacerbó con las independencias. Realmente, uno de los motivos para justificar la naciente república fue tirar de la leyenda negra. Entonces, en mayor o menor medida. Entonces, claro, pues, hubo que cambiar nombres. Bueno, igual que se cambiaron nombres de ciudades, muchísimo, muchísimo. Y no se hizo por una evolución lógica, sino se hizo por un estructurista revolucionario al respecto, como el que ahora está haciendo Chávez, pero vamos, perdón, Maduro, que eso no lo inventó el chavismo, que eso por desgracia. Y en la misma España europea llevamos 200 años a pataleta, a ver cuándo sentamos cabeza, que yo creo que es hora. Sí, es algo que suelen hacer todas las revoluciones, ¿no? Tratar de borrar el legado anterior, el borrado histórico anterior, lo vimos después de las independencias. A la Nueva España se le cambió el nombre y se le puso México, ¿no? El nombre de la capital. En Venezuela tenemos otro ejemplo muy importante que es Angostura, que cambió de nombre a Ciudad Bolívar, ¿no? Una ciudad que fue fundada por los españoles y desarrollada por los españoles en la Guayana, pues se le cambió el nombre a Bolívar, ¿no? A Ciudad No, Bolívar. o Charcas, por ejemplo, Charcas, que también fue conocida como el Alto Perú, se le puso Bolivia. O sea, y eso no fue una cosa, digamos, de una evolución lógica o de a lo mejor una palabra mixta español y quechua, como pasó en otros casos. No, no, eso fue para hacer tabla rasa del pasado. O sea, Sí, exacto, para borrar el pasado anterior, que es lo mismo que tratan de hacer los chavistas, ¿no? O sea, tratar de, en el tema histórico, borrar la presencia hispana y enaltecer a los mal llamados próceres de la independencia y en la historia del siglo XX, pues tratar de borrar todo lo que hizo la democracia en Venezuela, inclusive gente como Pérez Jiménez y otros presidentes del siglo XX, pues tratar de llevarlo a una mentalidad y a unos hechos supuestamente revolucionarios, ¿no? Y de izquierda y eso, comunista. eso ha pasado en todo el mundo hispano, incluida la propia España, pero en Venezuela sí es verdad que ha sido notorio. Yo recuerdo a Arturo Uslar Pietri, que él siempre decía que desde el siglo XIX el caudillo que llegaba quería borrar lo que había hecho el otro y el otro y el otro, y así se construía una historia nacional diferente y así sucesivamente. Al final, sin justificar el chavismo, pero el chavismo continúa esta locura que nos afecta a todo el mundo hispano, digo, a España, a la España europea también. ¿No? Y en el resto de Hispanoamérica sucede lo mismo, igual pasa en Claro, Colombia, cuando llegan los conservadores, cuando llegan los liberales, van cambiando toda sí. la narrativa histórica, ¿no? Es algo muy común en los procesos revolucionarios que lamentablemente hemos vivido en todos nuestros países hispanos. Bueno, pues nada, Emilio, esperemos por lo menos, como siempre, poner nuestro granito de arena, que se reconozca a Francisco Fajardo en su faceta histórica y también en su faceta arquetípica, como digo, ¿no? En su faceta de ejemplo de unión de dos mundos y de esa historia tan interesante que nos une, que no nos separa, que nos une. Tenemos muchos elementos de unidad y la figura de Francisco Fajardo yo creo que nos puede ayudar a comprendernos más y mejor qué es lo que nos hace falta. Es decir, así podemos caminar mejor hacia el futuro porque el presente lo sabe regular pasado. Sí, claro, si no conocemos el futuro, no podemos proyectar un buen, si no conocemos el pasado, perdón, no podemos proyectar un buen futuro. Ya me estoy enredando todo esto. Ya te ibas con la película de Regreso al Futuro. Sí, sí, ya estoy como Michael J. Fox. Listo, pana, pues como siempre un placer estos programas que hacemos sobre nuestra hispanidad. Como siempre recomendamos desde este canal, hay que suscribirse a Venezuela Provincial, en Facebook, YouTube, también en Instagram. Emilio está siempre muy prolífico, sacando artículos, de vez en cuando se pelea con el mundo. Y si no, Emilio, camino de las momias para Guapo, ¿no? Así es, camino es Guanajuato, allá a llorar con las momias. Y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial que sigan a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz. Perdón, en Twitter está como un andaluz indiano. También, si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público y suscribirse al canal de YouTube de Venezuela Provincial. También, Antonio, aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y saludo
a nuestros mecenas y Patreons, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Domingo González, Lomeli Sam, Daniel Sierra y José Alberto Gil. Martínez, y también quería saludar a Fran García, mi paisano, que está estudiando en Granada, paisano de gente buena, de bolillos de la habitación, y que hace poco pues, fue a la conferencia de Jorge García Ruiz en Granada, así que al final el mundo es un pañuelo. Así es. Y bueno, también recordarles que si quieren apoyarnos en nuestro proyecto de investigación histórica, con tan solo €1 ya nos están ayudando en esta labor, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz. Muy bien, Emilio, pues nos despedimos. Hasta la próxima, que tenemos ahí material para ir desarrollando estos temas que tanto nos gustan, nos apasionan, nos unen y también creo que nos sirven. Nos sirven, perdón, por si no se ha entendido. Así que te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de la gente. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao.